Barranquilla, 20 de septiembre de 2017, a la 1:15 de este martes con epicentro en Axochiapan en el estado Morelos, 32 años después del sismo del año 1985. México sufre en esta misma fecha un terremoto de 7.1 en una fecha que querían olvidar los mexicanos por el terremoto de 8.1 que dejó unos 10.000 muertos. Cientos de edificios colapsados y se empieza a tener un espectro más amplio de la magnitud de la tragedia. La mayor devastación se sufrió en Ciudad de México, y en los estados de Morelos y Puebla. De estos edificios colapsados 26 ocurrieron en Ciudad de México. En un nuevo resultado parcial, la cifra de muertos supera las 248 personas fallecidas en 5 estados mexicanos, según cifras de la Agencia de Protección Civil. En hechos ocurridos con la tragedia en Ciudad de México la cifra estaría en los 117 fallecidos, igualmente en Morelos, donde según cifras serían unos 72 los muertos en la tragedia, en Puebla 43, en el Estado de México 12, Guerrero 3 y en Oaxaca 1. De las personas fallecidas 21 son menores de edad, quienes se encontraban en el colegio Enrique Rebsamen, mientras 30 estudiantes se encuentran desaparecidos, pero se cree que se encuentran atrapados debajo de los escombros del colegio. No se reporta aún la cifra concreta de personas heridas, pero se calcula en más de 1.000 personas, no obstante que se reportan más de 200 personas heridas atendidas. Inicialmente tanto las autoridades como la ciudadanía, están en la etapa de búsqueda y rescate. Un informe sobre los hechos en el estado de Morelos, indica que 69 personas fallecieron en la tragedia, 150 viviendas y locales comerciales colapsados totalmente y más de 1.000 viviendas con algunas afectaciones. La autopista siglo XXI quedó intransitable, por lo que el tránsito de vehículos imposibilita la circulación hacia Cuernavaca, en el estado de Morelos donde se dieron grandes afectaciones, al igual que hay algunas vías donde no se puede circular porque se presentaron fisuras y agrietamientos. Las carreteras que comunican hacia algunos estados se encuentran fracturadas, por lo que hay mucha ciudadanía aislada. El puente en Cuernavaca cayó con el terremoto y la carretera quedó intransitable. En la colonia taxqueña, una tienda de autoservicio se desplomó, es lo que en un segundo informe se conoce de este segundo terremoto que se da en menos de 15 días en México. En Puebla, la ciudad y su estado del mismo nombre, la fractura geológica fue profunda en Chihuatzingo y Huejotzingo, la tierra se abrió literalmente. 43 personas muertas, 14 de estas dentro de templos católicos, a quienes les cayeron las estructuras encima. Hay 27 desaparecidos, todos estos mientras se encontraban dentro en ceremonias religiosas de esta denominación. Solo con el derrumbe de la iglesia en Chietla, Atzala, perecieron 11 personas, y 3 más en una iglesia en Jolalpan. Puebla es un lugar lleno de templos católicos, cerca de unos 361, además de templos de rituales indígenas consideradas como patrimonio de la humanidad, los que fueron duramente afectados, además de los lugares de congregación y conventos de la denominación católica, templos como el de los Remedios, las cúpulas de la iglesia de San Andrés Cholula también se vino al piso tras el sismo. Esta es una ciudad considerada de turismo religioso. La plaza de Hernán Cortés y la torre del reloj de la municipalidad se fracturaron. 4 vehículos que estaban estacionados quedaron destruidos y una familia que iba camino a llevar a su hijo a la escuela también resultó afectada. El saldo en Cuernavaca: el mayor daño estructural se ocasionó en una edificación, desplomándose en un bus de transporte público, falleciendo el conductor del vehículo. Por otra parte, según informó Carlos Valdés, director del Senapred, se han dado hasta la noche de este martes 44 sismos con 2 réplicas, la mayor con 3.3, en una franja entre el estado de Puebla, en inmediaciones de Cuernavaca. Hay 17 instituciones coordinadas trabajando en las emergencias, junto con el ejército mexicano y la policía, quienes participan de la restauración. Sin embargo, la ayuda de la ciudadanía ha sido ejemplar, funcionando la solidaridad inmediata en remoción de escombros y rescate de víctimas afectadas. Trabajan contrarreloj porque, según las leyes mexicanas, tienen 3 días desde el momento de la tragedia para recuperar los heridos y encontrar vidas debajo de los escombros. El presidente Enrique Peña Nieto no quiso asegurar que se tratara de 2 los sismos, el primero de 6.8 y el otro de 7.1 en cuestión de segundos.
Los técnicos revisarán si se trató efectivamente de 2 sismos o si solo se trató de uno con 2 informes. La tarde de este martes, no obstante, se registró una réplica de 4.8 con epicentro en Oaxaca, en el sur del territorio, en el mismo lugar donde se desarrolló como epicentro el sismo de 8.2 en México el 6 de septiembre. El fuerte sismo también atacó a los turistas que se encontraban en el lago de Chimilco, cuando en los botes en que se divertían en el lago empezaron a moverse muy rápidamente de un lado a otro, se alarmaron. Igualmente se presentó una réplica y una alerta del volcán Popocatépetl, quien se muestra sus amenazantes. Oh my god. Oh, you're recording this, right? Yeah. Oh. Oh my gosh. On the end of it, on 1985 day. Yeah, but yeah, that's a crazy thing. That is why I'm amazed. Holy shit. That is why I'm amazed. This is the most interesting thing that's happened. This is surreal. This is fucking surreal. It's amazing. Oh my god. It's surreal. What are the odds?